Hola, soy Manjo Zárate de @Manjo Zárate. Y yo, Francisco Hurtado de @Cuotas del Alma. Y esto es Umbral. Un espacio donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Hay momentos en los que todo parece estar en su lugar. Tenemos trabajo, personas que queremos, una rutina que funciona. Y aún así sentimos un vacío difícil de explicar, Manjo. Fran, y otras veces ocurre exactamente lo contrario. Perdemos algo importante, la vida cambia por completo, pero de alguna manera encontramos razones para seguir adelante. Quizás el sentido no dependa únicamente de lo que nos ocurre, sino de la forma en que nos relacionamos con lo que vivimos. ¿Qué te parece? Pero amiga, cuando escuchas la palabra sentido, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Se me viene a la mente propósito, coherencia, seguir una línea, seguir tu creencia, seguir con tu proyección de vida. ¿Sabes qué? Yo te preguntaba, y yo te hago esas preguntas y de una vez empiezo a respondérmelas yo como para anticiparme a lo que te tengo que decir. Pero es que lo sentí así como mi historia, lo que soy, lo que dejo, el legado, la huella. A eso me parece me parece que es lo que me trae la palabra sentido. Pero si tratáramos de definirlo de alguna manera, de aterrizarlo, ¿qué significaría realmente tener una vida con sentido, amiga? Bueno, una vida con sentido, amigo, me suena a lo que te digo, un propósito, a tener una expectativa, no necesariamente a lograr una meta, no, sino a vivir con lo que tú crees, con lo que tú sientes que es correcto. Claro, Y digo la palabra sientes y no viene de sentido como tal, Ajá. sino de la emoción. Ojo, en psiquiatría no se considera el sentido como una emoción, pero sí se vive como una emoción. Pero es que tú decías, incluías un término que me fascina, porque lo pensé automáticamente, propósito. Entonces, sentido y propósito, pero automáticamente hice una diferenciación, porque yo asocio el sentido con algo más profundo, con conectar realmente con quién eres, y el propósito puede ser simplemente alcanzar determinadas metas. Muy bien. Tener un trabajo, solvencia económica, ese tipo de cosas, pero el propósito, siento yo, perdón, que no necesariamente va relacionado con el sentido real de quién somos y lo que queremos. Fíjate que yo creo que sí va relacionado, ¿sabes? Porque yo pienso que para lograr obtener realmente el sentido de lo que viniste a esta vida a lograr, ¿no? A vivir, a experimentar. Ejemplo, no sé, a ser feliz. O no sé, oye, me fue mal, pero lo intenté. Eso también es un sentido. Sentido y propósito O sea, van de la mano, de cierta manera. Claro, es como que tienen coherencia entre ellos. Hay una coherencia, hay una coacción entre ellos. Tú no puedes lograr a un propósito si no tiene sentido para ti. Sí, bueno, totalmente. Pero recuerda que también hemos hablado en los capítulos previos de cómo estamos influenciados por la presión externa. ¿Qué se supone que debemos hacer? Entonces nos convertimos, por ejemplo, en adultos. Debes terminar tu carrera o aprender un oficio, debes obtener un trabajo, debes generar ingresos, hacer familia. Está toda esa presión social. Y eso puede estar asociado con un propósito. Pero me gusta cómo lo planteas porque tiene una comprensión más holística de los dos términos. Y sin embargo, quiero plantear nuevamente otra pregunta, porque sabes que a mí me encanta hacerte preguntas, amiga querida. Esto del sentido, ¿es algo que nosotros nos planteamos a lo largo de la vida o lo encontramos espontáneamente? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como algo que se va transformando a lo largo de la vida. Para mí el sentido es algo que vas construyendo, que vas elaborando, en la medida que vas experimentando situaciones que te llevan realmente a recalcularlo, por llamarlo así. Esto es se llama red neuronal por defecto. Ok. Cuando tú recuerdas, bueno, esto me hizo muy feliz.
en los momentos que estás triste. Sí, bueno, la contradicción ahí Sí, del totalmente. Y al mismo tiempo, en los momentos que estás muy feliz, recuerdas cuando estuviste mal. Entonces, es como, bueno, está bien, está el sistema límbico, bueno, yo hablando un poquito aquí de neurociencia, Ok. está el sistema límbico, que es donde en teoría, en la amígdala cerebral están nuestras emociones, pero y se manifiestan en la corteza prefrontal, que es la que en teoría tiene el propósito. Y por eso te digo, es como que el sentido es algo mucho más profundo, tal como lo decías tú, pero va muy unido a un propósito siempre. Y el propósito entonces es lo que claramente está mal planteado por la sociedad. Porque entonces el propósito es, como bien dices tú, es Cumplir con cumplir expectativas el externas deber ajenas. ser y no el querer ser. Y Sí. debe primar el querer ser, perdón. Yo voy a decir que me fascina cuando te pones profunda. Pero mira, imagínate esto, y era que pensaba, este tema del sentido en la vida, con la amplitud que estamos planteando nosotros acá, me parece que también va muy asociado con la madurez o con momentos Por muy supuesto. particulares de la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me hice adolescente, había esa marea de emociones y de pensamientos. Ahí era un momento como para encontrar sentido. Otro que se me viene a la mente cuando me titulé, cuando salí egresado de la universidad y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto que aprendí? ¿Qué hago con este cartón que tengo, con este diploma? Pero lo que quiero reflejar es que probablemente la búsqueda de sentido en el curso de nuestra vida también va asociado mucho a la madurez que experimentamos como adultos, como seres humanos, ¿no? Totalmente. Y hablando, lo acabas de decir, en búsqueda de sentido. ¿Viste? Me Te pongo hablé profundo ahorita. también como tú. ¿Te acuerdas que ahorita, antes de que empezáramos a grabar, te mencioné a Víctor Frank? Hablamos de él. Ajá. Y te dije, vamos a leer este libro. El hombre Ya, en búsqueda de sentido. Ah, exactamente, ¿viste? Que ¿viste? capto. Yo me quedo con los datos que son importantes. Y es exactamente eso, que él ahí expone un poco, no te voy a spoilear, pero sí expone un poco lo que es, cuál es el sentido real de tu vida. No es que el que está deprimido entonces no tiene sentido. Claro que lo tiene. Es que sigue habiendo sentido, pero ahí voy a hacerte, antes de plantearte esa pregunta, te digo, cero spoilers porque vamos a partir con el libro de Jung, que señores, es una sorpresa que le traemos para la segunda temporada de Umbral. Pero Exactamente. voy, a ver, tú planteas entonces, el que está deprimido no tiene sentido, claro que sigue teniéndolo. Y surge entonces la pregunta, ¿no será que nosotros confundimos sentido con felicidad o que confundimos sentido con éxito? Porque encontrar sentido no es algo que sucede única y exclusivamente cuando alcanzamos sucesos, metas, logros que nos hacen felices o cuando llegamos a ese punto en el que podemos definirnos como una persona exitosa. Y es que ahí vienen también diferentes perspectivas de, por ejemplo, el éxito. ¿Cómo percibes tú el éxito? ¿Cómo lo percibe quien nos está escuchando? Pero yo sí quiero como detenerme aquí y ser un poco más reflexivo. Yo siento, a partir de mi propia experiencia, que es de donde hablo, que el sentido que le he dado a mi vida lo he encontrado a partir de momentos que han sido particularmente demandantes y difíciles. O sea, cuando me he visto en situaciones complejas emocionalmente en las que debo hacer una pausa y mirarme, ahí es cuando le puedo encontrar el sentido a mi vida. Y ahí no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar luego, pero es como esa reestructuración o transformación del ¿Ves? sentido. Entonces, eso concuerda mucho con lo que te estoy diciendo de que se va transformando. El sentido es algo que tú le vas dando, porque todo el tiempo está mutando. Todo el tiempo empieza a tener una demanda distinta. Ahora, con respecto a lo que tú dices, fíjate, Fran, amigo mío, me alegra mucho que tengas esta apertura siempre. He amado eso de Ujú. ti. Y yo digo, pero ¿por qué estamos acostumbrados a que bajo la demanda, una demanda terrible emocional, o sea, una demanda de malestar, es cuando realmente le encontramos sentido a la vida o sentido a nuestra propia vida? Mira, yo ahí me voy a los procesos que yo he tratado de entender, insisto, a partir de mi experiencia, pero aprendiendo un poco más de espiritualidad. Y es cuando le digo a la gente, pero ¿por qué le tienen tanto miedo al dolor si el dolor es tremendo, maestro? Correcto. No podemos aprender todo en los momentos de plenitud y eso ya lo hablamos. Entonces, aquí recapitulo. El sentido no va asociado a la felicidad No, necesariamente o ni al éxito. exclusivamente ni al éxito. El sentido es algo que vamos
descubriendo y transformando en nuestra vida conforme atravesamos esas situaciones que son Claro. complejas. Totalmente. Y también de acuerdo a los propósitos que queremos adquirir, que es a lo que podemos ponerle el nombre propósito meta. Meta, sí, bueno. Meta. La meta que tú quieres alcanzar. Todos tenemos metas, todos queremos alcanzar un estilo de vida propio, una forma, digamos, de mirar el mundo distinto, ¿no? O desde nuestra óptica. Y yo digo, está muy bien, porque esa es la real Magnífico. tranquilidad del ser humano. Bueno, sin meterme en otro territorio, pero es que ahí es cuando entramos a hablar de los estándares, que es lo que... Y esa es una conversación que nosotros hemos tenido. Mucho. Pero ¿qué se supone cuando yo te pregunto, y en tono muy coloquial, amiga, y se me salen palabras como coño, pero yo miro a las otras personas, a mis amigos que con 40 años tienen una vida tan diferente a la mía y me pregunto, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y eso conecta con la búsqueda de sentido. Y es eso, los estándares son individuales, personalizados. Lo que para unos representa el éxito o el alcance de lo que esperan, no necesariamente lo es para mí. Pero antes de pasar a un punto muy puntual, valga la redundancia de esta conversación, es... ¿Puede una vida seguir teniendo sentido incluso cuando duele? Por supuesto que sí. Eso me encanta, porque yo coincido contigo. Totalmente. Por eso al inicio de la conversación mencioné el sistema límbico, porque es el rey, el patrón, el dueño de todas nuestras emociones. Entonces, el dolor es una emoción y Total. quiere decir que aparece en tu vida para descubrir algo, para resignificar algo, para visualizar algo diferente. Y es ahí donde nosotros ya hemos hablado muchas veces a los que nos han escuchado del dolor, y lo hablamos desde el alma. Fue el capítulo con el que partimos nosotros. Exacto, y lo dijimos porque de verdad creo que hay que tener una resignificación honesta desde la perspectiva de cada uno, mirándose hacia adentro, o sea, haciendo introspección sobre qué es lo que realmente le tengo que encontrar sentido. Y ahí vuelvo a lo que tú decías, la profundidad de lo que te sucedió. Yo hablo del dolor como un maestro, un amigo querido, que no quiero ver muy seguido, pero que necesariamente tengo que abrirle la puerta a escucharlo y que se vaya. Pero ahora, amiga querida, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos el rumbo? Porque como les decía, el sentido o la búsqueda de sentido, la conciencia sobre la necesidad de encontrar sentido, se presenta cuando atravesamos esas situaciones difíciles. No sé, crisis existenciales, pérdidas importantes, enfermedades que son condicionantes, migraciones, cambios de trabajo, separaciones. Tema para ti. Ese Sin tema, embargo, te voy a responder con algo que ya te lo dije y voy a hacer mucho hincapié en lo mismo. Transformación. Es reconstruir, es cambiar, es aprender, es adquirir experiencia, es ver el mundo desde otra mirada y buscar realmente lo que quieres. Porque es que normalmente los seres humanos tendemos a compararnos con el otro. Claro. Y que tú y yo tengamos 40 años y tengamos nuestro estilo de vida, que a mí me encanta. Número mágico, 40. Y a mí me encanta. Pero claro, nos visualizamos con la real cultura en donde la normativa dice tienes que tener hijos, tienes que tener pareja, tienes que estar casado, tienes que estar y Exacto. ese montón Lo de que cosas. deberías hacer según los según estándares los sociales. estándares sociales y normativos. Y yo digo, ¿pero por qué? Si soy feliz así. Pero mira, yo pienso en O sea, esto. digo yo feliz. No sé, chicos, si soy No, feliz. a nosotros nos cabe la frase cada loco con su tema, ¿no? Exacto. Que coincidimos en el tema. Pero yo me lo veo como, es natural para el ser humano seguir un rumbo. Sí, porque nacemos, crecemos y buscamos algo que se supone nos debe hacer feliz. Y digo, propósito. Un propósito. Pero ¿qué pasa cuando ese propósito se altera? Cuando llega una situación difícil. Y puedo ponerle un ejemplo no muy lejano. O sea, construí una vida junto a alguien
y nunca me planteé la posibilidad de que esa vida se viera alterada porque mi propósito era básicamente morir al lado de esa persona. Muy filosófico, muy romántico. Total. Pero no, Este hombre es y romántico, quiero que profundo. lo sepan, totalmente espiritualmente romántico y profundo. Y entonces, de repente, se viene la situación de quiebre. Me separo después de 12 años de relación, después de haber imaginado en mi cabeza que eso era mi propósito en la vida, hacer una vida en pareja con esa persona. Pues no quiere decir que se haya alterado ese propósito, sino cambia el rumbo. Entonces se altera el sentido de lo que yo creía debía ser mi vida. Y entonces hay que me plantea, por ejemplo, reconsiderar la individualidad de ese sentido. Porque puede estar acompañado por otra persona, pero no deja de ser mi sentido personal. Construir, hacer familia, hacer un propósito. Pero ¿qué sucede ahí? Y perdona que te interrumpa. Se transforma, Exacto. porque ya lo visualizas y lo empiezas a reconstruir con otra persona. Claro, pero es que sucede que eso lo entiendes después de que pasa el tiempo. Totalmente. Porque recién se presenta la situación de quiebre, llamémosla así, se te hace muy difícil entender que ese sentido se va a transformar. O sea, te De duele lo acuerdo. que perdiste. De acuerdo. Y eso conecta con qué pasa cuando perdemos el rumbo. Se altera la concepción que tenemos de ese sentido. Claro que sí. A partir de esa situación, ¿cómo volvemos a encontrar el sentido en nuestra vida? Reestructurándola, buscando las cosas. No sé si la palabra, fíjate, no es que no sepa, es que no sé si verbalizarla así. Y es, realmente es algo positivo, es algo que tenga que suceder así. O sea, lo que digo es, pierdes el rumbo. María Yolanda se estresa un poco porque a mí me da tos y yo prefiero pararme e irme a Y yo toser a me otro lado. pierdo, tengo TDAH, Ella se chicos. pierde. Pero vuelvo. La situación de quiebre te plantea a ti perder el rumbo. Lo que tú habías proyectado se pierde, se va. Sí, ¿Cómo lo transformas? ¿A partir de qué momento en ese proceso vuelves a encontrar el punto de partida para reestructurar, transformar, claro, hacer evolucionar ese sentido? a partir de buscar, empieza la búsqueda de ese sentido, a buscar qué es lo que realmente quieres para tu vida. Y ahí es lo que te Y es decía. ahí donde yo digo también, que es que tu vida no debe depender de otra persona. Pero entonces, ¿qué es lo que te plantea la situación? Volver a ti. Por Y supuesto. ahí es cuando viene Y el ahí es la proceso esencia. difícil de observarte en la sombra, en lo que te duele, en el momento oscuro. Y de no ver el velo. Y de no ver el velo, exactamente. Pero entonces, ¿qué ocurre en nosotros cuando aquello que daba sentido desaparece? ¿Cómo logramos, e insisto en replantear esa pregunta, cómo logramos encauzar nuestra vida hacia ese sentido? ¿Cómo la transformamos? Es lo que estás explicando, pero Teniendo experiencias, experimentando cosas. Es que a partir de que tú empiezas, es que es como, mira, te voy a poner un ejemplo tangible. Buenos días, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Amor, ¿cómo quieres los huevos? ¿Revueltos o los quieres, no sé, en Pochados. omelette o pochados? ¿Eh? Entonces, o benedictos. Y yo digo, ok, perfecto, ya es distinto. Es distinto, estás compartiendo tu vida con alguien, no estás pensando en qué quieres tú solo. exacto. Ahora, listo, te frustraste, empezaste un duelo, hay dolor, hay pesadez, hay desmotivación, hay todo este malestar que claramente tú los conoces Ujú. porque Viví la a experiencia, partir claro. de esto que te sucedió, sin duda, lo viviste. ¿Y qué empezó a suceder en ti? Empezaste a buscarle focos, a buscarle motivos, a buscarle sentido a tu Y vida. ahora que lo planteas, me parece que conecta con el hecho de entender que el sentido de mi vida no va asociado con acciones concretas, con rutinas concretas, sino va de la mano de aquello que me hace sentir realmente bien. Y por ejemplo, a partir de esos procesos que he experimentado, estoy en este preciso momento haciendo algo que le da sentido a mi vida Y que te hace muy feliz. y que me hace muy feliz. Y ahí viene esa correlación entre sentirse feliz, aunque no lo tengas todo, y ¿Y qué es sentirte todo?
O sea, todo lo que anhelas o esperas tener o lo que anhelas construir. El gran propósito El que gran hablamos. propósito, exactamente. Frente a aquellas personas que pueden sentir que han logrado y que tienen todo, pero sienten un profundo vacío. Lo tengo todo, pero me siento vacío. Lo tengo todo, pero no sé si mi propósito lo estoy alcanzando, Claro. si el sentido de mi vida era lograr eso. Claro, entonces es ahí donde vuelvo al término y soy redundante con esto y es, el propósito tiene una coherencia total con el sentido de tu vida. Tú no te planteas propósitos si no son coherentes con tu estilo de vida. Exacto. Entonces coincido en eso y me gusta que lo planteemos así. Porque de alguna u otra forma, encontrar sentido en la vida va tomado de la mano con sentirme bien, Total. pleno, feliz. Y entonces sí tiene que haber una conexión con la felicidad. Aunque el encontrar ese sentido no esté No esté. en ese momento de felicidad. Pero es el Totalmente. propósito alcanzarlo. Exacto. Muy bien. O no sé si la felicidad como tal, porque a mí la felicidad me parece algo muy intangible, pero Es que lo sí es la totalmente. tranquilidad. O sea, como, oye, me siento tranquilo, me siento liviano, Pero es que, me fíjate, siento Manjo, ligero. era lo que te decía. No se trata de creer que el propósito o el sentido que me hace feliz es la acción concreta, sino el cómo ejecuto la acción. Claro. Porque si yo estaba pensando que mi vida tenía propósito porque estaba acompañado de alguien y eso era lo que me hacía sentir feliz, ahora me doy cuenta que también soy capaz de vivir solo, tranquilo, siguiendo el mismo propósito de tener un hogar, estabilidad, tranquilidad, paz, plenitud, aunque en este momento no me esté acompañando alguien. Exactamente. Entonces es un proceso netamente individual y personal de introspección. Es absolutamente individual y lo más importante, aparte de la tranquilidad y la paz que te pueda transmitir, es que va por eso hablo y menciono la palabra coherencia, porque va con lo que realmente piensas. O sea, no estás intentando simular algo ante las demás personas para caer bien, Exacto. sino porque en realidad es lo que tú piensas. Y eso es algo transformadormente bello, porque cuando tú logras verbalizar lo que tú sientes y piensas, como lo ves, y no sentirte que estás cometiendo un delito, por decirlo, o hiriendo a alguien, es lindo, es relajante, es liviano. Revelador, diría yo. También Es ligero. es ligero. Y mira que ahí digo la palabra ligero y es tan placentero poder sentirse ligero en la vida. Y yo digo, y aquí voy a retomar un poco nuestras conversaciones profundas de llegamos a los 40, ¿qué es tener 40 años? O sea, me siento adulto, ya no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo. Pero qué rico poder decir tengo 40 años y me siento ligero. Aun y cuando, en mi caso, reestructuré y transformé el sentido de mi vida. Volví a cambiar de ciudad, volví a cambiar de trabajo, volví a cambiar de rutina, volví a cambiar de dinámica. Y sin embargo, en ese proceso encontré paz. Claro, ¿y qué hiciste? Transformaste. Entonces, digamos que la transformación, que el sentido de Es el nuestra vida... camino, gran amigo. El Exactamente. sentido es el camino. Entonces no se trata, amiga, de definir y encontrar cuál es el sentido, sino de transitarlo. Totalmente. No, a ver, para. Ahí Vale, hay una vale. gran controversia, porque el sentido es lo que buscamos siempre, ¿no? Ok. Es como debiésemos buscar, no el éxito, sino el sentido de lo que realmente queremos. Esa es la búsqueda, encontrarlo. Pero no sé si transitamos ese sentido. Yo creo que lo que realmente transitamos es cómo lo encontramos. Bueno, ¿cuál es el camino para llegar a ese sentido? Vamos a tratar de... Aquí estoy pensando, porque lo que yo quiero es que esta conversación ayude a los otros a entender tal vez que no debemos desgastarnos en el proceso de entender cuál es el sentido de sus vidas, sino experimentarlo y vivirlo a diario, en lo cotidiano. Eso alimenta la búsqueda de ese sentido. Ya lo decíamos, es un proceso individual, de introspección, de conocerse, de autoconocimiento. Pero si contraponemos las miradas de la psiquiatría y la espiritualidad que hemos descubierto en el curso de estos 6 capítulos que tienen más similitudes que diferencias,
¿cómo se percibiría el sentido entre una y la otra? Porque en la espiritualidad te diría que el sentido es más como el camino y no la meta, que era lo que te quería decir hace un momento. Ujú, Caminas hacia ese propósito en tu vida, ujú. que se transforma conforme atraviesas y vives experiencia, pero siempre procurando vivir con presencia. Yo no sé si tú recuerdas que en algún momento te decía que había un principio de la espiritualidad, se me va el nombre, que es la impermanencia. Una impermanencia. Todo se transforma, nunca permanece igual. En el curso de tu vida tú vas transformándote, pero en el curso también de esa transformación se va transformando el sentido que tiene tu vida. Yo desde la óptica espiritual digo, nosotros planificamos como alma las experiencias que vamos a vivir en esta vida. Hay un propósito. Ujú. Siempre lo persigo. O sea, el propósito de encarnar, estar aquí, vivir, atravesar la experiencia humana, es experimentar esa situación. Entonces el sentido no es lograr algo formalmente, es vivir, Claro, de experimentar. experimentar, sin duda. Mira, fíjate, en eso no es que haya mucha diferencia, solo el uso de las palabras tal vez. Pero desde la psiquiatría, ¿qué te podría decir? Te puedo dar que usamos o que vemos tres pilares, ¿verdad? Uno, propósito, que ya dijimos, no es la meta, es el tránsito, ¿cierto? Es ¿qué necesito en mi vida para estar tranquilo? Voy a buscarlo. El propósito te lleva a lograr la gran meta o el gran Ujú. alcance, el sentido. Primer pilar, propósito. Segundo lugar, coherencia. Que tu propósito sea coherente con lo que quieres, con tu vida, con tus experiencias. Que lo que obtienes de esas experiencias no te tiren abajo solamente porque sí, sino que te transformen la vida, que encuentres un aprendizaje a partir de ello, ¿no? Entonces, que sea lógico con lo que sucedió. Entonces, coherencia, que es la lógica, Ujú. ¿sí? Motivo o propósito y además, ¿cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres que este motivo y este propósito llegue a tener sentido para ti? Y mira, y surge algo interesante porque tú le puedes hacer la pregunta a cualquiera, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y automáticamente, Tener un BMW, un Audi, no sé qué, oye, pero ya, escúchame esto, se van a proyecciones a futuro. Entonces siempre, implica abandonar el eterno presente en el que vivimos, que es el importante, que es el importante. porque se va y no vuelve. Exactamente. Entonces, encontrar sentido a nuestra vida parte de vivir la cotidianidad del día a día, experimentar la realidad en el presente. Y va de la mano con lo que tú dices. Obviamente yo me planteo un propósito, una meta para alcanzar algo a donde deseo llegar. Pero eso se va transformando porque lo que realmente puedes modificar, manejar, mejorar es la acción presente. Es lo que estás Concuerdo, atravesando en concuerdo. en este momento. Y es lo que deberías, lo que debieses disfrutar, el presente, esta conversación, estar sentados aquí, estar viéndote así con esa motivación, chicos, se mueren si le Después ven de la esta cara. pausa que tuvo Umbral ¿Mm? porque ¿Mm? nos ausentamos un poco. Bueno, estábamos de vacaciones. Rico. Y disfrutar este momento. Este momento es algo que vamos a recordar todas nuestras vidas. O sea, lo que está sucediendo hoy va a tener un impacto en el futuro. Por supuesto, porque Pero, impacta ¿en dónde? En la amígdala cerebral, viste, sistema límbico. pero no vamos a poder controlar ahora el impacto que va a tener. Solo No, podemos modificar no sé, se me va el término. modificar no, vivir ahora, No, pero quiere disfrutar decir el como tener presente. impacto, como generar sentido en lo que está sucediendo ahora. A eso es a lo que voy. Pero para continuar, yo que soy el maestro de las preguntas, Mal. te digo, Manjo Zárate, ¿el sentido se encuentra o se construye? El sentido se construye, mi querido amigo. Eso es algo que para mí no tiene controversia. Para mí el sentido se va construyendo, se va creando todos los días. Todos los días aprendes algo, todos los días tomas algo y todos los días tu vida toma un poco más de sentido. Yo siento que de igual forma hay situaciones en tu vida que te permiten encontrar sentido en otras cosas en las que antes no encontrabas sentido. O no sé si lo estoy diciendo bien. Determinadas situaciones
pueden alimentar ese sentido que tiene tu vida. Entonces yo diría que se construye por las acciones cotidianas que Ujú. tienes o que haces, pero también se encuentra en pequeñas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque es que las pequeñas cosas, cuando tú las vives, las vas integrando. Palabra clave para nosotros, Ujú. integrar. Se convierte en una experiencia. Y a partir de esa experiencia, lo vas construyendo. Entonces, va entrando en tu estructura, va entrando en tu aprendizaje, va entrando en lo que, si quieres, ejemplo, no sé, vamos a almorzar ahora y si no te Ujú. gustó el almuerzo, tú dices, ay, no, no voy a comer esto más nunca porque no me gustó. Ya tomaste una decisión, Claro, pero lo experimentaste. pero en la cotidianidad, que es lo que estamos hablando. Claro, son pequeñas cositas. Fíjate que tosí y no me paré, así que no te Al puedes quejar. menos, por Dios, chicos, Pero es voy, un revelador esto ahora en este momento. las decisiones cotidianas alimentan el sentido de nuestra vida. Y por eso, a una pregunta que nos habíamos planteado cuando planificábamos un poco el episodio, ¿puede cambiar nuestro propósito a lo largo de la vida? Yo pienso que sí, Sí. pero ese propósito va asociado a la Y a transformación. la búsqueda de sentido. Creador de la logoterapia, Víctor Frank. ¿Y tú crees, Manjo, que se puede tener más de un sentido en la vida? ¿Sabes que no? Yo pienso que el sentido es único. Yo pienso que el sentido no incluye muchas cosas, muchas aristas, todas las aristas de tu vida. Es que el sentido es tu propia vida. O sea que Lo que quieras construir para el ti sentido se se va puede transformando. presentar, se transforma o se presenta de una manera diferente dependiendo de la etapa de tu vida en la que estés. No, lo que pasa, Fran, es que, o sea, estás viviendo varias etapas. Tú vives, no sé, tienes 20 años, vives la salida de la universidad o el Ajá. ingreso en lo que vas a ingresar. También vives el irte de casa a estudiar, porque vas a estudiar, ya va unido a eso. También Tú me porque voy te de fuiste a estudiar, país. yo me fui cuando me fui a vivir con mi pareja, chica. Bueno, por eso digo, en mi caso, 21 años, me voy, bueno, 21 años terminé la carrera de medicina, pero bueno, 16 años, señores. Sales de tu Me casa y te salgo de vas mi y el casa, me voy a propósito es, estudiar, el propósito, María Yolanda se va a estudiar, Manjo se va a estudiar, ok, Manjo se va a estudiar. Entonces implica, Manjo se cambia de casa, Manjo se aleja de sus padres, Manjo viene a casa solamente en vacaciones, Manjo empieza a conocer otras personas, Manjo empieza a comunicarse de forma diferente, empieza a encontrarle a partir de las nuevas experiencias una nueva situación y una nueva experiencia y un nuevo sentido a su vida, a partir de un propósito que era estudiar. pero sabes que ahí tiene Y lógica ya lo... mezclamos todo. No, no, pero tiene lógica lo que dices, porque lo vas viendo de una manera diferente, pero tu propósito era En hacer uno, algo, claro, y si lo profesional va conectado con lo que tú quieres con hacer como ser todo, humano. claro, Comunicación, soporte, emocionalidad, apoyo. con todo. Entonces, lo que sucede es que conforme estés atravesando las etapas de tu vida, se va alimentando ese propósito, ese Ese sentido. sentido. Y el sentido, por eso te digo, para mí el sentido es uno solo. Ahora, que tenga diferentes aristas es distinto. Claro. Se compone de muchas aristas. ¿Y qué te parece si vamos cerrando este episodio respondiendo una pregunta muy, muy interesante hecha para nosotros mismos? ¿Qué cosas hoy le dan sentido a nuestra propia vida? ¡Qué lindo! Porque eso nos ayudaría como a complementar lo que hemos tratado con esta multiplicidad de frases y de intercambios de expresar en este capítulo que se llama sentido. Umbral le da sentido a mi vida. Manjo Zárate le da sentido a mi vida. Mi relacionamiento familiar le da sentido a mi vida. Mi relacionamiento vincular con mis amigos, contigo, Lo voy a con ir a mis yo porque demás yo estaba amigos. pensando, tu amistad le da sentido a mi vida. A mí también. Mi relación de pareja también le da sentido a mi vida. Mi soltería me da ahora sentido a mi vida. Eso. Y todas las personas que han transitado en mi vida, hoy en día, hacen parte del sentido que tengo claro en este momento. Y es todas las aristas que te acabo de mencionar. Yo te diría que conforme he aprendido, el cómo me vinculo le da sentido a mi vida, el cómo me descubro le da sentido a mi vida,
el cómo me doy soporte yo mismo le da sentido a mi vida. Y creo que es que he entendido que el sentido de mi vida es vivir mi propia vida. De acuerdo, mi querido amigo. Y de eso va. Y quiero, como reflexión final, dejarles esa misma pregunta a ustedes. Porque cuando uno se hace esas preguntas difíciles encuentra unas respuestas bien profundas y reveladoras. ¿Qué le está dando sentido a nuestras vidas hoy? Y respóndetelo con honestidad, porque es algo para ti mismo, no para los demás. Entonces, amigo mío, mientras conversábamos, pensaba que quizás pasamos demasiado tiempo buscando una gran respuesta, como si el sentido tuviera que aparecer un día de forma definitiva. Y quizá el sentido no sea algo que encontramos una sola vez, Manjo. Tal vez sea algo que vamos construyendo cada día, en las personas que amamos, en aquello que elegimos cuidar, y en la manera en que respondemos a todo lo que la vida nos pone frente. Entonces, quizás el verdadero umbral de esta conversación sea comprender que el sentido no siempre aparece antes de comenzar a caminar. A veces el propio camino, A veces es el propio camino el que termina revelándonos por qué valió la pena seguir adelante. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en el próximo umbral. Hasta entonces, No venimos a decirte qué pensar. venimos a pensar contigo. Chau, chau. Chao, chao.